Estamos aquí con Fray Rafael Sube Jiménez. Él es fraile franciscano, padre franciscano y custodio de Tierra Santa. Recién veíamos, ¿no?, el árbol de Navidad, el pesebre de Navidad, todos estos símbolos que nos unen a la Navidad, y con Fray Rafael queremos hablar y remontarnos a la Tierra Santa, ¿no?, al lugar donde nació Jesús, a los lugares donde Jesús estuvo, ¿no? Y desde allí nos sigue guiando. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por la invitación. Y la primera pregunta que nos surge al hablar con un custodio, comisario de Tierra Santa, es, bueno, preguntar por qué existe la custodia de Tierra Santa. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, porque para mí como franciscano es un motivo importante, un momento que debo aprovechar para dar a entender a las personas lo que es la custodia de Tierra Santa. Claro. Y estamos nosotros en la mitad de celebraciones de 800 años de nuestra presencia en Tierra Santa. El año pasado recordamos que en 1217 los primeros franciscanos llegaron a Tierra Santa. El próximo año recordamos que en 1219 el mismo San Francisco puso su pie en Tierra Santa. San Francisco era un hombre que amaba la Tierra Santa y quería ir a Tierra Santa, ver, tocar, vivir, caminar por los lugares que caminó Jesús. Entonces él, era verdad, vivió en tiempo de las cruzadas. En la quinta cruzada le tocó a él viajar, con otra mentalidad, con otra intención, pero sí en un ambiente de cruzadas. Y entonces, desde esa época, desde hace 800 años, ustedes están allí, ¿y qué es lo que hacen? ¿Qué hace la custodia de Tierra Santa? Nosotros estamos ahí desde 800 años que estamos ahí presentes. En primer lugar, San Francisco, todo lo que hacía, nunca lo hizo pensando que iba a tener tanta, no sé cómo llamarle, tanto seguimiento. Él lo hacía simplemente por convicción personal. Quería ir a visitar. Y después la presencia franciscana durante muchos años se convirtió en la única presencia cristiana en Tierra Santa, ¿sí? Es una presencia ininterrumpida de 8 siglos. Claro. ¿Sí? En algún momento los franciscanos fueron expulsados de Tierra Santa, se iban a Chipre y a la primera oportunidad volvían a Tierra Santa, o sea que no volvían a Italia. Recordemos que los primeros frailes, como San Francisco de Asís, eran italianos. Entonces los expulsaban, pero ellos en el primer barco que volvía regresaban. Y durante muchos siglos la única presencia eran los franciscanos. Es por esto que en el año 1342, ¿sí?, el Papa Clemente VI declara a los franciscanos como custodios oficiales de los lugares santos. ¿Qué significa esto? Que los franciscanos estamos ahí no a nombre propio, o sea, no estamos a nombre de la orden franciscana, no estamos a nombre de San Francisco, sino que estamos a nombre y por mandato de la Santa Madre Iglesia. Y desde esa fecha... Y la tarea es cuidar esos lugares, cuidar la presencia, cuidar las comunidades. ¿Cómo es? Sí, en un principio era cuidar los lugares santos, ir recuperando lugares santos. Y una de las cosas que más importaba en aquel tiempo también era recibir a los peregrinos, asistir a los peregrinos, acompañar a los peregrinos, y después, actualmente, desde hace algunos años, muchos años atrás, también se habla de las piedras vivas de Tierra Santa, que son los cristianos, claro, oriundos, nativos de los lugares santos, claro. Nazaret, Jerusalén, Belén, hay cristianos, y también a esos cristianos, a esas piedras vivas, los franciscanos tienen el deber de ayudar para que no se vayan. Claro. Porque como se decía por ahí, decía un padre, el padre Artemio, que si nos quedamos sin cristianos en Tierra Santa, los lugares santos serán una especie de museo, porque el lugar santo es santo siempre y cuando no solamente se vea, sino también se pueda celebrar. Y que quien celebra ahí son los cristianos del lugar. Y para los cristianos del lugar en este momento, ¿cómo es la vida? ¿Es más difícil? Cada vez se les complica más. Se les complica un poco más la vida, un poco más la subsistencia, y sobre todo porque ellos, al tener cosas difíciles, tienden a salir del país, claro, a dejar el país buscando un bienestar mejor para ellos y para su familia. Entonces, sabemos todo que como en cualquier parte del mundo,
el ser humano necesita un trabajo, una escuela, alimento para vivir dignamente. Y si no lo tienen ahí, salen a buscarlo. Por eso, una de las labores importantísimas de los franciscanos era buscar la manera de ayudar a estos cristianos. Y como no se podía tener la ayuda en el lugar, se pensó pedirle auxilio, ayuda al mundo entero, al mundo cristiano entero. Es así como los franciscanos comienzan a ayudar a los cristianos del lugar. En un principio, ¿cómo ayudaban? El franciscano, especialmente el italiano, el europeo, les enseñó a trabajar la famosa madera de olivo y el nácar, la madre perla. Claro. Entonces los cristianos de Belén hacían rosarios, imágenes, cruces, pesebres, todo o en madre perla o en madera de olivo, y los frailes la llevaban a Europa, la vendían y de esta manera ayudaban a que las comunidades cristianas se mantuvieran. Esto es en principio cómo fue la ayuda más elemental a los cristianos de Tierra Santa. Claro. Y hoy vemos, como en su caso, que hay un montón de personas que viven, que son un montón de personas, un montón de frailes, de franciscanos que pertenecen a la custodia de Tierra Santa, pero que no viven en Tierra Santa propiamente, sino que están en otras partes del mundo. Y nos preguntamos todos, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿De qué manera o por qué una comisaría de Tierra Santa en Argentina o en otras partes del mundo? Sí, los frailes sabían que solos no iban a poder, que necesitaban recurrir a todo el mundo. Y entonces empezaron a mandar a países que se sabía que tenían generosidad, que eran países que podían ayudar, y así llega. Aparentemente fue en el 1500 cuando fue la primera presencia franciscana en Argentina, pero no hay un testimonio escrito, sino hasta el siglo XVII. Claro. ¿Sí? Es cuando ya se tienen escritos de que ya había frailes franciscanos de la Tierra Santa en Argentina. Por eso yo después me enteré que aquí hay un lugar que se llama Santos Lugares. Sí. Porque precisamente ahí llegaron los franciscanos de Tierra Santa. Y después, con el tiempo, se trasladaron a donde estamos ahora, que es en el barrio de Almagro. Entonces, ¿por qué mandaban a los frailes a diferentes partes del mundo? Precisamente con la intención de ayudar a la Tierra Santa. Por eso se le llama comisarios. Actualmente la palabra comisario, las personas piensan inmediatamente en la policía. Claro. ¿Sí? Entonces, pero es una persona encargada de tres cosas importantes. Primero, promover el conocimiento de las peregrinaciones a Tierra Santa. El segundo es también la parte económica para pedir ayuda para las iglesias del Medio Oriente, especialmente lo que es Tierra Santa. Y la tercera es buscar vocaciones, ¿sí? También en Argentina. Argentina siempre fue un país, y pienso que los frailes sabían, un país generoso. También hay que recordar que Argentina es un país donde hay muchos italianos. ¿Sí? O sea, toda esa descendencia italiana hace sí que los frailes manden a un fraile para acá, a Argentina. Y hasta el día de hoy yo tengo que decirle que es uno de los países en América Latina que más ayuda, ¿sí? O sea, porque que sigue siendo todavía, esperemos que lo sigan siendo, todavía generosos. Es así como llegamos nosotros a Argentina. Y pensando ahora en la Navidad que estamos celebrando en estos días, ¿cómo es la Navidad allí en esos países? ¿Cómo es en Belén? A mí me tocó estar ahora, el primer domingo de Adviento, me tocó estar en Belén, que fue una gracia especial. No la pensé, yo tenía el encuentro, tenemos el congreso, pero nunca me imaginé, nunca caí en cuenta que era primer domingo de Adviento. Y me tocó estar en la ciudad de Belén, cuando se encendía el árbol, un árbol gigante que hacen en Belén. Y mientras se encendía el árbol, a mí me tocó estar en la gruta de Belén, donde nace el Niño Dios. ¿Cómo se vive la Navidad en Belén actualmente? Es un momento de alegría, es un momento de mucha emoción para el cristiano que cada vez es una minoría. Claro, eso íbamos una a decir. Minoría, valga el término, una minoría más menor cada vez. Cada vez. ¿Sí? O sea, si ya es una minoría, cada vez esa minoría se va haciendo más pequeña. Pero a mí lo que me pareció y comentaba ya con otras personas era lo interesante y lo emocionante que es ver que aunque los cristianos somos minoría en Belén, había muchos musulmanes que también se emocionaban al encender el árbol.
que también aplaudían, el musulmán aplaudía, es decir, la Navidad se vive en un ambiente de comunidad interreligiosa entre musulmanes y cristianos. Y para el cristiano es un momento muy importante porque ellos a veces se sienten muy solos y en la Navidad todos los ojos del mundo están puestos en Belén. Es decir, que los cristianos del mundo entero se dan cuenta que hay cristianos en Belén. Claro. La mayoría son árabes, por no decir que todos son árabes, porque a veces pensamos inmediatamente que como es árabe, por lógica es musulmán. No, tenemos cristianos que son árabes, que se sienten solos y en la Navidad ellos la viven con mucha emoción porque sienten que vuelve a nacer la esperanza para ellos, de que el mundo entero se dé cuenta de que existen y que no los dejemos solos. Sí, entonces es esto. Y a mí me tocó la emoción de compartir el encendido del árbol en Belén y en Jerusalén, que fue una gran fiesta porque tanto los cristianos sabemos que recordamos el nacimiento de Jesús y el musulmán también sabe que recuerda el nacimiento del gran profeta Jesús. Claro. Y también lo respetan y también lo quieren y también lo celebran. Entonces esa es la manera de que se celebra. No es tan festivo como acá, pero es muy profundo. Claro. Para los que nunca tuvimos la oportunidad de estar, ¿no?, en ese lugar y por ahí estamos pensando cómo será o cómo se siente uno, mejor, cómo se siente uno al estar en ese lugar, en la Gruta de Belén. Ya sé que es subjetivo, ¿no? No se puede, no podemos sentir todos lo mismo, pero ¿qué es lo que sienten las personas o que le han transmitido a las personas que han estado en Belén? Lo que uno siente en Belén, y yo me incluyo, yo viví en Tierra Santa 15 años, sí, o sea, yo pasé 15 años celebrándola en Navidad, en el pesebre, en la gruta, o sea, es decir, hoy es 24 de diciembre, 12 de la noche, está en Belén, o sea, es algo que tu cabeza, al menos la mía, no logra asimilar. Tienen que pasar días para decir, estuve en Belén. Y cuando vamos con peregrinos, aunque no sea Navidad, el simple hecho de ya estar en la gruta y tocar la estrella que nos recuerda el lugar donde nace Jesús, la gente, ¿cómo se siente? La gente se siente, la palabra feliz no logra abarcar todo lo que siente porque la gente llora, la gente se emociona, la gente se siente vulnerable. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay imagen más vulnerable que la de un recién nacido. Y si ese recién nacido es Dios, más todavía. Pero a la vez siente una gran alegría porque muchas personas que van a Belén van con una enfermedad, con una preocupación, con una tristeza. Y al llegar a Belén, como que ahí lo dejan. Entonces yo siempre les digo, recordemos que en Navidad siempre pedimos algo. Pidamos a Dios que nos quite esa tristeza, dejemos aquí en la gruta o en el pesebre. Belén, creo, yo tengo que decir que para mí el lugar más importante como cristiano, como persona, es el Santo Sepulcro. Es el Santo Sepulcro, pero Belén es como la Navidad, es lo más sensible. Claro. Es la fiesta más sentida y a la vez más nostálgica, porque siempre en Belén, en Navidad, te falta alguien en tu vida para que la fiesta sea completa. Siempre te va a faltar alguien en la Navidad. Y en Belén las personas dicen, ¿cómo me gustaría que mi mamá, que mi hermana, que mi hijo estuviera aquí y sintiera lo que yo estoy sintiendo? Personas que quizá nunca van a misa, porque nos toca llevar peregrinos que jamás van a misa, después están ahí y los ves llorando y para mí esa es la emoción, decir realmente aquí nació Jesús. ¿Cuáles son entonces los lugares que ustedes custodian? ¿La Gruta del Nacimiento en Belén? Nosotros custodiamos junto con los griegos ortodoxos y armenios ortodoxos Belén, la Natividad y el Santo Sepulcro. Además tenemos ya como custodia, digamos, exclusiva, en el mismo Belén, el Campo de los Pastores y la Gruta de la Leche. Y además tenemos Nazaret, la Basílica de la Anunciación, el Monte Tabor, Caná de Galilea, la Capilla de la Flagelación, el Dominus Flevio donde Jesús lloró, la Basílica de la Agonía, tenemos también el Monte Nebo en Jordania, que también es nuestra. Tenemos en Ain Karen el nacimiento de San Juan Bautista y el lugar donde la Virgen María visita a su prima Santa Isabel. También tenemos el desierto de San Juan, donde después de que Herodes manda matar a los niños, Isabel huye con el niño y lo esconde en el desierto, que es muy cerca. Tenemos también nosotros
se me escapan algunos porque tenemos como 50 santuarios. Es sí, impresionante. Son como 50 santuarios, sí. Y después de tantos años viviendo allí, tu vida espiritual, tu experiencia como cristiano, como sacerdote, ¿qué es lo que te aporta todo? ¿Qué te aportó todo eso? ¿Qué es lo que te cambió? Bueno, antes que nada, quiero decir que se me escapaba Cafarnaúm, que es importante, y el primado de Pedro, porque si no el Papa me va a decir, ojo, que la casa de San Pedro y el primado de Pedro son importantísimos. ¿Qué me ha aportado a mí? Una vez como sacerdote, hablo en plan muy personal, como que nos acostumbramos de una manera no positiva a nuestro ser de sacerdocio y a nuestro ser de pastor, y como que lo vimos ya como de una manera muy monótona, o sea, como que todo rutinaria. esto muy rutinaria. Claro. En cambio, cuando uno va con los peregrinos y ves la emoción que ellos sienten y ves que les dices, aquí, por ejemplo, el mar de Galilea, aquí Jesús en esta orilla llamó a sus apóstoles, en esta orilla fue posiblemente la pesca milagrosa, aquí nació Jesús, aquí resucitó, aquí subió, y ves la emoción con lo que ellos viven, o sea, tú dices, yo no puedo no creer en esto, o sea, no, y es como una llamada de atención para que sepas que lo que estás viviendo es una gracia, pero a la vez es un compromiso, o sea, y sí a mí me ayuda mucho, porque como yo les decía, para mí el Santo Sepulcro, pero a la vez como sacerdote, ir al cenáculo es algo importantísimo, es decir, ahí renovar esas promesas que el sacerdote hace ante el obispo, renovarlas allí en el lugar donde Jesús instituye la Eucaristía, el sacerdocio, el Espíritu Santo, Pentecostés, el amor al otro, donde Jesús lava los pies a sus discípulos. Para mí como sacerdote es siempre una llamada de atención, es siempre como decir, ojo que te estoy dando mucho, y como dice la palabra de Dios, al que mucho se le da, mucho se le exige. Y no siempre me considero digno, pero siempre necesito ese ir a Tierra Santa y acompañarme de los peregrinos para que ellos renueven mi fe, renueven mi ser de sacerdote y que cada vez me exijan más. Gracias por estar aquí con nosotros. Por último, ¿cómo vivimos? Faltan unos días todavía para la Navidad. Tenemos tiempo para preparar el corazón. ¿Cómo lo vivimos de la mejor manera? Yo ahora en estos días escribí una carta a todos los obispos de aquí de Argentina, en la que resaltaba un poco lo que es el ambiente de la Navidad, que es el silencio interior de poder recibir al Hijo de Dios que nace, al Hijo de Dios que se hace hombre y se nos presenta ahí, porque a veces vivimos tan ajetreados, con tantos ruidos exteriores y también interiores, que sería bueno que en un momento hiciéramos un poco de silencio y que en este tiempo en que damos muchos regalos, que excelentes que demos regalos, nos demos cuenta que el mayor regalo lo recibimos precisamente del niño que está naciendo por nosotros. Y yo pienso que esto es lo más, para mí, una forma importante de vivir en el silencio interior, descubrir que el regalo más grande nos lo da el mismo Dios, que es su propio Hijo. Gracias, Padre. No, gracias a ustedes. Gracias por tu testimonio. No, gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias, muchas gracias. Nosotros hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos con nuestro semanario Orbe 21.